Estaba terminando de llenar la historia clínica de un paciente cuando escuché gritos y el sonido de muchos pies corriendo por el pasillo. Asomándome por la oficina, me quedé congelado en mi lugar. Parado en medio del vestíbulo del hospital había un enorme tigre adulto. Una vez que pasó el impacto inicial y pude ver mejor al animal, me di cuenta de que no era un tigre común, sino uno completamente blanco, y en sus fauces, este increíble depredador sostenía cuidadosamente a una diminuta cría de tigre blanco. La gente se dispersó en pánico, algunos gritando, otros tratando de atrincherarse en las oficinas, y una anciana en la sala de emergencia se desmayó justo en el mostrador de recepción. El tigre permanecía inmóvil, sus ojos ámbar observando lo que sucedía, pero no vi ninguna agresión en su postura. Unos minutos después, los oficiales de policía irrumpieron en el vestíbulo con sus armas desenfundadas, y la situación pudo haber terminado trágicamente. Uno de los oficiales ya estaba apuntando al animal, listo para disparar. Salté hacia adelante y agité mis brazos, gritándoles que no dispararan, porque hace algunos años había trabajado como voluntario en una reserva de caza en África y tenía amplia experiencia con leones, leopardos y otros grandes depredadores. Los oficiales de policía dudaron por un segundo, y rápidamente les expliqué que si el tigre hubiera venido aquí agresivamente, ya habría atacado, pero en cambio, simplemente estaba parado allí con su cría en la boca, como esperando que algo sucediera. El oficial superior me miró con desconfianza, pero aún así ordenó a sus subordinados que bajaran sus armas y me dieran una oportunidad, aunque advirtió que dispararían ante la más mínima señal de peligro. Muy lentamente, comencé a acercarme al tigre, tratando de no hacer movimientos bruscos y manteniendo mis manos visibles. Mi corazón latía con fuerza, porque incluso con experiencia trabajando con depredadores, entiendes que frente a ti hay un animal que puede romper el cuello de una persona con un solo golpe de su pata. Cuando estábamos a unos 3 metros de distancia, el tigre de repente bajó cuidadosamente su cabeza y colocó a la cría en el suelo, luego retrocedió unos pasos, sin apartar su mirada expectante de mí. Había tanta confianza y desesperación en este gesto que me dejó sin aliento. Me di cuenta de que no era un tigre, sino una tigresa, y ella no había venido a amenazar a la gente, sino a pedir ayuda para su cría. Me agaché junto a la cría e inmediatamente vi que el bebé estaba en estado crítico. La cría tenía apenas 1 o 2 semanas de edad, estaba letárgica, apenas se movía, sus pequeños ojos medio cerrados, y su respiración entrecortada y laboriosa. Recogí cuidadosamente a la cría. Estaba muy caliente por la fiebre alta y severamente deshidratada, la piel de su cruz no se enderezaba, lo que indicaba falta de líquido en su cuerpo. La tigresa se tensó cuando recogía a su cría, pero no se movió, solo emitió un rugido bajo y gutural que sonaba más como una súplica que como una amenaza. Rápidamente llamé a mis colegas, y 1 minuto después, 2 médicos más y una enfermera salieron corriendo, aunque tuvieron cuidado de mantener una distancia respetuosa de la tigresa. Llevamos a la cría a la sala de tratamiento, y la tigresa nos siguió lentamente, ignorando a los oficiales de policía, que agarraban nerviosamente sus armas. Cuando comenzamos a examinar a la cría, el panorama resultó ser incluso peor de lo que pensaba. Además de la deshidratación severa y la fiebre alta, la cría mostraba signos de infección, posiblemente por la suciedad y las condiciones insalubres, y estaba tan demacrada que cada costilla era visible bajo su pelaje blanco. La tigresa se acomodó junto a la puerta de la sala de tratamiento y se negó a irse, emitiendo un rugido ansioso cada vez que la cría hacía un chillido débil. Sabía que estaba al límite. Sus instintos maternales la impulsaban a permanecer cerca de su cría, pero se contenía y no nos atacaba. Entre tratamientos, me acerqué a la tigresa, hablándole en voz baja con el tono tranquilizador que había usado con leonas heridas en África, y ella parecía entender que estábamos tratando de ayudar. Le pusimos a la cría un suero intravenoso para rehidratarla, un antipirético y un antibiótico de amplio espectro, ya que la infección podía ser cualquier cosa y no podíamos esperar los resultados de las pruebas. Mientras luchábamos por la vida de la cría, uno de los oficiales de policía, un detective experimentado, comenzó a reunir información sobre de dónde pudo haber venido un tigre blanco en la ciudad. Entrevistó a testigos que habían visto a la tigresa corriendo por las calles temprano en la mañana, revisó las grabaciones de CCTV y rastreó su ruta. Un par de horas después, el detective regresó con información. Las cámaras habían registrado que la tigresa había surgido de una zona industrial en las afueras. La ubicación de un viejo almacén con una cerca alta y alambre de púas, considerado abandonado por los lugareños desde hacía mucho tiempo, era desconocida. El detective contactó al control de vida silvestre, y decidieron realizar un reconocimiento con drones antes de irrumpir, ya que si de hecho era una instalación de cría ilegal, los criminales podrían tratar de destruir la evidencia, lo que significaba que podrían matar a los animales.
Mientras el dron sobrevolaba el área, los operadores vieron una escena escalofriante. Filas de jaulas metálicas estaban en el patio bajo el sol abrasador, conteniendo docenas de animales salvajes, muchos de ellos especies extremadamente raras. Quedó claro que esta era una operación a gran escala involucrada en el tráfico ilegal de animales exóticos, y se necesitaba acción inmediata. Las fuerzas especiales organizaron una redada relámpago para evitar que los criminales tomaran cualquier acción, y me pidieron que los acompañara como especialista en vida silvestre para evaluar la condición de los animales y ayudar con su transporte. Cuando irrumpimos en el recinto, varios hombres intentaron agarrar armas, pero las fuerzas especiales actuaron tan rápida y profesionalmente que fueron capturados en segundos. Uno de los dueños del criadero logró agarrar una pistola y corrió hacia las jaulas, obviamente con la intención de dispararles a los animales para ocultar la evidencia, pero un francotirador neutralizó la amenaza antes de que pudiera disparar. Lo que vi en esas jaulas hizo que apretara los puños de rabia. En cajas metálicas estrechas y sucias, paradas bajo el sol abierto, languidecían criaturas increíbles. Un león blanco con pelaje opaco yacía en la esquina de su jaula, apenas levantando la cabeza, mientras una pantera negra, con las costillas sobresalientes, se agitaba cerca, sus ojos esmeralda ardiendo de hambre y rabia. En otra jaula había un leopardo de las nieves, sosteniendo a una diminuta cría que gemía lastimosamente. Cerca, en una jaula muy pequeña, estaba sentado un bebé orangután, sus ojos casi humanos mirando con tanto anhelo que quise arrancar la puerta. En una jaula separada, encontré un panda rojo, que normalmente vive en frescos bosques de montaña, pero aquí se sofocaba en el calor, con la lengua colgando y jadeando rápidamente. Todos los animales estaban demacrados y deshidratados en diversos grados, algunos con heridas y abrasiones por las jaulas estrechas. Evalué rápidamente qué animales necesitaban atención urgente y coordiné los esfuerzos de los veterinarios que llegaron, trayendo jaulas de transporte, agua y medicina. Mientras estábamos ocupados con los animales, la policía interrogó a los detenidos, y uno de ellos, un cómplice menor que claramente no quería recibir la misma sentencia que los líderes, comenzó a contarlo todo. Resultó que la tigresa blanca había sido traída aquí embarazada apenas un par de semanas antes. Había dado a luz allí mismo en una jaula sucia y sofocante unos días antes, y los dueños inmediatamente se dieron cuenta de que tenían una rareza increíble en sus manos. Los tigres blancos ya son extremadamente raros, aproximadamente 1 en 10.000 normales, y la cría también era blanca, haciendo que la pareja fuera invaluable para coleccionistas adinerados. El problema era que la tigresa misma estaba demacrada y hambrienta, su producción de leche era baja, y la cría comenzó a debilitarse casi inmediatamente después del nacimiento. Los criminales intentaron alimentar a la cría con algunos antibióticos baratos comprados sin receta, esperando de alguna manera mantenerla con vida hasta que encontraran un comprador dispuesto a pagar cientos de miles por tal rareza. Pero el tratamiento inadecuado solo empeoró la situación. La cría desarrolló una infección y se debilitó cada vez más, y la tigresa, aparentemente impulsada por el instinto materno, sintió que su cría se estaba muriendo. El cómplice informó que la noche anterior descubrieron que la tigresa de alguna manera había logrado romper el candado de la jaula, agarró a la cría y escapó por un agujero en la cerca que previamente habían hecho para la eliminación de basura. Había viajado varios kilómetros por la ciudad, instintivamente moviéndose hacia multitudes de personas. La desesperación superó su miedo natural a los humanos. Llegar al hospital fue pura suerte, pero esa suerte salvó la vida de su cría. La operación de rescate en el criadero tomó varias horas. Cada animal tuvo que ser examinado, estabilizado y colocado en una jaula de transporte. El león blanco tuvo que ser literalmente sacado en una camilla, tan débil estaba. La pantera negra siseaba y chasqueaba hasta que un veterinario la sedó. El leopardo de las nieves se negó a dejar que nadie se acercara a su cría hasta que le mostré que tenía comida y agua en mis manos. El bebé orangután me agarró con sus manitas y se negó a soltarme, como si tuviera miedo de ser puesto de nuevo en una jaula. Todos los animales fueron distribuidos a centros de rehabilitación especializados y santuarios alrededor del mundo. El león blanco fue enviado a una gran reserva en Sudáfrica, donde ya vivían varios individuos de su especie. La pantera negra fue a un centro de rehabilitación para grandes felinos, donde enfrentaba una larga recuperación. El leopardo de las nieves y su cría fueron transferidos a una reserva de gran altitud, donde se les proporcionaron condiciones lo más cercanas posible a las naturales. El bebé orangután voló a un centro de rehabilitación de primates, donde se le enseñarían las habilidades necesarias para la vida en la naturaleza, y el panda rojo fue a un zoológico con un programa de conservación para especies raras. En cuanto a los perpetradores, fueron arrestados y acusados de tráfico ilegal de vida silvestre, crueldad hacia los animales y poner en peligro la seguridad pública.
Resultó que este grupo trabajaba para una red internacional de contrabando que suministraba animales raros a clientes adinerados alrededor del mundo, desde jeques árabes hasta empresarios asiáticos. El centro de cría había estado en operación solo por unos meses, pero durante ese tiempo, docenas de animales habían pasado por él, la mayoría de los cuales ya habían sido vendidos y exportados al extranjero. La tigresa blanca y la cría fueron enviadas a uno de los mejores santuarios de grandes felinos, donde se les dio un enorme recinto con un paisaje natural, un estanque y numerosos escondites. La cría todavía estaba débil durante los primeros días, pero bajo el cuidado de veterinarios experimentados y gracias a la madre, que ahora recibía una dieta normal, comenzó a recuperarse rápidamente. En una semana, su temperatura había vuelto a la normalidad, la infección había disminuido y la cría comenzó a ganar peso. Pasaron 3 meses antes de que pudiera escaparme y visitar a la tigresa y la cría en el santuario. Cuando llegué, el personal me llevó a su recinto, y lo que vi llenó mi corazón de increíble alegría. Una tigresa yacía a la sombra de un gran árbol, y junto a ella, una cría notablemente más grande y fuerte retozaba, su pelaje blanco brillando bajo el sol, sus ojos chispeando con curiosidad y energía. Mientras me acercaba, la tigresa levantó la cabeza y me miró, y podría jurar que vi un destello de reconocimiento en sus ojos ámbar. La cría saltaba alrededor de su madre, tratando de atrapar su cola, y ella pacientemente le permitía jugar, ocasionalmente empujándola suavemente con su nariz cuando se emocionaba demasiado. El personal de la reserva informó que la tigresa era una madre sorprendentemente tranquila y cariñosa, enseñando a su cría todo lo que necesitaba saber, y tenía todas las posibilidades de crecer saludable y fuerte. En unos años, cuando la cría se convirtiera en adulta, planeaban incluirla en el programa de cría de tigres blancos para preservar esta variante genética extremadamente rara. Parado junto a la cerca del recinto y observando esta escena pacífica, pensé en cómo la tigresa había viajado varios kilómetros a través de una ciudad desconocida llena de peligros, arriesgando su propia vida, solo para encontrar ayuda para su cría moribunda. El amor de una madre demostró ser más fuerte que su instinto de autopreservación, más fuerte que su miedo a los humanos, más fuerte que todos los obstáculos que se interponían en su camino. Gracias a este amor materno sin límites, la cría de tigre blanco recibió una segunda oportunidad. Crecería en estado salvaje, segura, junto a la madre que había arriesgado todo por su supervivencia.